Bueno, nosotros somos el grupo E y les vamos a presentar el funcionamiento del air cooler riguroso. Para empezar, tenemos que en este tipo de equipos se utiliza una mezcla de aire ideal como medio de transferencia de calor para enfriar o calentar una corriente de proceso de entrada a una condición de corriente de salida requerida. En esta, uno o más ventiladores hacen circular aire a través de haces de tubos para enfriar los fluidos del proceso. El cálculo en los air coolers se basa en un equilibrio de energía entre el aire y las corrientes del proceso. Algunas especificaciones que se usan para la resolución de este tipo de operaciones son el coeficiente de transferencia de calor general, el flujo total de aire y la temperatura de la corriente de salida. En la figura podemos ver un esquema de cómo es en general un air cooler. Ya en nuestro programa de simulación tenemos que el air cooler se encuentra dentro de los equipos de transferencia de calor. Si seleccionamos uno en conjunto con los datos suficientes y el sistema que nosotros elijamos, podemos ver una pantalla similar a la que vemos aquí, en donde encontramos en el diseño las conexiones, los parámetros, las especificaciones, las variables y las notas. Para trabajar en el modo riguroso se requiere que vayamos a la parte de parámetros y elijamos el air cooler riguroso. Una vez elegida esta opción, nos presenta también las condiciones de diseño, en donde debemos ingresar el flujo de másico, la temperatura de entrada, la temperatura de salida, la presión de entrada y una caída de presión permitida. Una vez que hemos elegido el modo riguroso del air cooler, tendremos esta pantalla en la que se detalla la geometría del intercambiador, tanto las unidades, los tubos y los haces. En el número de bays por unidad significa el número de navecillas del air cooler. Los siguientes son las haces o las rejillas, los siguientes son las aletas, el tipo de marco que puede ser estándar o AB, también la configuración de los ventiladores que puede ser forzada, por default, inducida o sin ventiladores, y también la orientación del flujo del lado del tubo que puede ser horizontal, hacia arriba o hacia abajo. Con respecto a los tubos, se tiene algunas características como es el diámetro, el espesor de la pared del tubo, la longitud del tubo, el tipo de aleta, la frecuencia de la aleta, el diámetro de la punta de la aleta y el grosor de la aleta. Y en cuanto a los haces o rejillas, se tiene el número de pases, el número de filas, el número de tubos, el tipo de paquete, que puede ser lineal o escalonado. Tenemos ahí varias opciones, y también el paso transversal y el ángulo de disposición del tubo. Entonces, ahora les vamos a mostrar el funcionamiento de un air cooler en HYSYS. Entonces, lo primero que se debe hacer es, como en todos los casos, seleccionar el compuesto que se va a utilizar. En este caso vamos a usar como ejemplo una corriente en la que ingresa metano, propano y N-butano. Luego escogemos el paquete de fluido con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a usar el paquete NR3L. Y una vez escogido eso, ya podemos proceder con la simulación. Entonces, para insertar el air cooler, nos vamos a la pestaña de modelos y seleccionamos el air cooler de aquí, es este de aquí. O si no, para mayor facilidad, vamos a la pantalla de transferencia de calor y seleccionamos aquí el air cooler. Entonces, seleccionamos el air cooler y luego, para modificar sus propiedades y las corrientes, le damos doble clic. Entonces ahorita se nos abre la pantalla para un air cooler en modo normal. Entonces, para cambiar el air cooler a un modo riguroso, lo que hacemos es darle en especificar la geometría. Le damos en convertir y esperamos a que se transforme a un air cooler riguroso. Ya una vez que se ha terminado ese proceso, ponemos el nombre de las corrientes, de entrada y salida. Y como vemos que nos pide un flujo de entrada, vamos a poner un flujo de entrada en la hoja de trabajo,
que voy a poner en este caso que sean 2000 libras moles que entran al equipo. Y también necesitamos dar la composición de la corriente de entrada. Por esto vamos a poner que hay un 0,5 de metano. Por eso son fracciones de masa. 0,5 de metano, de propano y 0,625 de neobutano. Y también como datos podemos ingresar el valor de la temperatura de la corriente de entrada, que estos van a ser de poner 45 grados centígrados. Y la presión de entrada voy a poner a 15 psi. Y en el caso del air cooler riguroso es necesario colocar la corriente de aire que está entrando. Entonces en este caso voy a poner que entran 25.000 microgramos hora de aire, una temperatura de 23 grados centígrados. Y también como estamos trabajando en modo riguroso, debemos especificar algunas dimensiones del equipo, como el número de tubos, el número de pasos o el material mismo. Entonces para eso nos vamos aquí en la pestaña de Air Cooler riguroso. Y aquí podemos cambiar algunas propiedades, como por ejemplo aquí puedo ponerle 80 y aquí le puedo poner 3. Y si se requiere en cambio que sean como más específicos, le damos clic aquí en el View EDR Browser. Y como vemos aquí hay algunas pestañas que están marcadas como con una X en color rojo. Eso nos indica que hay algunos datos que nos están faltando para poder resolver el modelo. En este caso vemos que en la geometría nos está faltando los datos de longitud del tubo, que en este caso voy a hacer que sean 32 pies. Y para el caso de número de fila de tubos voy a poner que sean 3 y que sean 102 tubos. Y con 16 pasos. Y como vemos ahí ya la pestañita que estaba antes marcada con una X roja ya se cambió a un visto de color verde. Y como podemos ver entonces el modelo ya se resolvió. Y como datos podemos ver que la temperatura de salida de la mezcla va a ser de 33 grados centígrados y la presión también de salida del mismo va a ser de 87 kilopascales. En cambio, para los datos del aire, por ejemplo, la temperatura de salida del aire va a ser de 44 grados centígrados. Y también algunos datos más específicos, por ejemplo, por el caso de los tubos, que nos puede dar como el espesor de los mismos, que va a ser en este caso de 1,65 milímetros. Y eso sería todo en cuanto al uso del air cooler riguroso en HACES.